Bienvenidos al mundo bizarro de Gato Bizarro. Hoy veremos la única película de Batman en donde Batman no es el protagonista. El Blu-ray de Batman Asalto en Arkham ha llegado a mis manos, una película del año 2014 ambientada en la franquicia de los juegos de Batman Arkham Asylum. La historia que se nos cuenta en esta película ocurre luego del tercer juego Batman Arkham Origins. La trama nos habla de el Escuadrón Suicida, de Task Force X, liderados por Deadshot y la maniática de Harley Quinn. Batman es solo un papel secundario y aparece solo cuando debe aparecer. La película comienza con Edward Nygma siendo salvado por Batman de las garras de los Black Ops dirigidos por Amanda Waller. Esta líder de Checkmate reúne a diferentes villanos, supervillanos, para irrumpir el asilo de Arkham, recuperar el bastón con información clasificada que tenían Enigma y finalmente matarlo. Los supervillanos reunidos por Amanda son Black Spider, el Capitán Boomerang, Deadshot, Harley Quinn, Killer Frost, Caja-Bestia y el Rey Tiburón. Ella logra dominarlos a través de una bomba en el cuello de todos y lo prueba inmediatamente al hacerle explotar la cabeza a Caja-Bestia. Los 6 miembros restantes logran colarse en la ciudad gótica sin que Batman los pueda ver. Se dirigen donde el pingüino les da armas, les da equipos y Harley Quinn sirve de señuelo para que Batman pueda apresarla y entregarla a Arkham donde ella pueda colarse. La película trata realmente sobre estos miembros del Escuadrón Suicida de Task Force X, cómo ellos se cuelan en Arkham, pero de fondo hay otra manipulación más de el Guasón. El Guasón es un personaje importante en la historia ya que él tiene una bomba en su poder capaz de destruir a la mitad de Ciudad Gótica. Batman está intentando descubrir dónde está la bomba del Guasón, mientras que el Escuadrón Suicida intenta matar a Edward Nygma. En líneas generales, la trama no es mucho más que eso. La película tiene humor negro, te ríes mucho con Harley Quinn. Quizás algunos de ustedes echen de menos a Batman, pero él aparece en el momento preciso cuando debe destruir a los villanos. Aquí no vemos a Bruce Wayne como en otras películas, simplemente vemos a Batman ni siquiera como detective. Él simplemente aparece para detener al Escuadrón Suicida y para detener al Guasón. A decir verdad, el nombre real de la película debería ser Escuadrón Suicida Task Force X, tal como lo vimos en un capítulo de la Liga de la Justicia Ilimitada, pero en ese capítulo este escuadrón saboteaba la atalaya de la Liga de la Justicia. Ahora debemos recordar que esta película no es para niños, es para adultos. Muestra mucho contenido gore e incluso llegamos al punto de darnos cuenta de que Deadshot y Harley Quinn mantienen una relación sexual. ¡Yahoo! A través de los años el diseño de Batman ha cambiado, el diseño que vemos en esta película, el arte que vemos durante esta película está directamente basado en el juego Batman Arkham Asylum y con el paso de las eras hemos podido observar que ahora el actual Batimóvil es un batitanque. Diseño de personajes decente, gran uso de la música, especialmente cuando aparece el Guasón y te perturba realmente, animación bastante fluida y podemos ver el desarrollo de diversos personajes de Batman que antes no habíamos visto en ninguna animación. Obviamente tiene sus defectos. Por ejemplo, Amanda Waller en un principio se nos presenta como una villana descarada y poco a poco se va diluyendo en la película al punto de que después simplemente es un ruido molesto en el oído de los supervillanos. Y en lo que se refiere a los supervillanos, todos están bien definidos, sus personalidades están bien construidas y tú los puedes diferenciar fácilmente en esta película. El único que se ve débil es Black Spider. Existe una razón para ello que no les voy a adelantar y así pueden ver la película tranquilos.
El Blu-ray tiene extras que sí valen la pena ver. Tiene referencias a Harley Quinn, cómo se crea el personaje Harley Quinn y cómo se crea el arco argumental de esta película. Pero no tiene algo súper importante: la historia del Escuadrón Suicida en los cómics. El Blu-ray contiene las voces originales en inglés y Batman posee la misma voz de Kevin Conroy. Volvemos a escuchar la voz en inglés original de Batman, la serie animada de los años 90. La voz en latino cambia, la voz de los años 90 era muy diferente a la voz de esta película. Los veo en el siguiente capítulo del Mundo Bizarro, de Cato Bizarro. Esta película es mejor que esa de los Nuevos 52. ¿Te gusta la animación? ¿Eres fanático de Naruto? Haz clic aquí y suscríbete a este canal de YouTube, donde puedes encontrar todo tipo de curiosidades sobre anime. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Eso me ayudaría mucho para seguir produciendo videos de este tipo.